Días, bendiciones, buenos días. Una vez más, el pastor Vladimiro Monroy en este jueves 4 de julio del año 2025, el día de la celebración de la independencia de Estados Unidos. Estamos muy agradecidos con Dios por su presencia, por su misericordia y porque hasta este momento nos ha guardado, nos ha protegido. Gracias Señor, por haber amanecido con vida este día. Otros ya no pudieron estar, tristemente murieron. Otros están en un hospital en condiciones muy críticas. Otros quizás en la cárcel. Pero nosotros, Señor, te damos gracias porque estamos con vida y contentos y sirviéndote, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Así de que en esta mañana, estamos en el 4 de julio. Celebrando el 4 de julio. Hoy es, perdón, 3. Hoy es 3. Perdón, entonces es mañana. Mañana es el 4 de julio. Amén. Así que perdón la explicación. Estamos a veces un poquito fuera de la noción del tiempo, pero agradecidos con Dios. Pero bueno, el pastor Vladimiro Monroy desde la periferia del centro de Los Ángeles, desde la oficina de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, en esta mañana muy bendecida, muy bonita, muy preciosa. Como siempre, pues un poquito tensos por todo lo que está pasando en Estados Unidos con eso de la situación del ambiente antimigratorio, y siempre dando ánimo al pueblo de Dios, animándolos en el nombre de Jesús, porque todo tiene un propósito. Repito lo que decían nuestros ancestros, que no hay mal que por bien no venga, y nosotros lo interpretamos conforme a la Biblia, que dice que a los que a Dios aman todas las cosas ayudan para bien. Ya se habla de una reforma migratoria. Yo acabo hace unos días de escribir un artículo porque me gusta escribir, no tengo tiempo, la verdad. Estudié periodismo y me encanta el periodismo, pero me mantengo muy ocupado en diferentes áreas. Y pues me quedó un tiempito ahí y hice un artículo, no faltó más de alguien que me combatiera. Personas que conozco, y yo les digo que hay que seguir confiando en el Señor. No es asunto de responder o reaccionar enojados con el hígado, porque se pierde la razón. Todo tiene un propósito. Lo sentimos por las personas que están siendo deportadas, pero muchos de ellos, yo sé que hay algo especial. Yo sé que escuché hoy en la mañana inclusive un comentario de que algunos los van a estar liberando, son pocos los que están deportando, y les van a dar un tiempo. Si no tienen antecedentes penales, criminales, todas esas cosas, viene un propósito, viene una reforma migratoria, y lo hemos venido anunciando y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es de que repetimos lo que se dice: después de la tormenta viene la calma, y Dios nunca se equivoca. Pero hay que esperar en Dios. No nada ganamos con insultar a las autoridades, con hablar mal del presidente. Reconocemos que es un ser humano, que tiene sus errores, los tiene, claro que los tiene, ¿ok? Pero la palabra del Señor nos manda a orar por las autoridades, por los que nos gobiernan. Amén. Estamos en un país que no es el nuestro, y lo que nos corresponde es portarnos bien lo mejor posible. Muy bien, esta es una manera de introducción en esta hora, pues, si hablando de Pascua. Un saludo muy especial también a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, algunos, la mayoría trabajando, otras tal vez en actividades, las hermanas trabajando, otras en servicios domésticos, pero todos en el mismo sentir, amándonos unos a otros. En esta ocasión, y hablando de la libertad del 4 de julio, queremos abordar un tema, iniciar una serie que se llama El ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Esa es la serie, El ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico, y van a ser, creo que alrededor de 6 o 7 sermones que vamos a estar estudiando durante el mes de julio, y posiblemente abarque también un poquito de agosto. Amén. Y hoy, hablando de libertad, el tema para hoy es la Pascua y sus implicaciones espirituales,
de la serie, de nuestra serie, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. ¿Okay? ¿Y por qué sermón número 1? ¿Y por qué la Pascua? Pues bueno, Alilirá no es Semana Santa, no estamos en Navidad, pero estamos celebrando libertad. Y Pascua desde el punto de vista espiritual significa libertad. Según la Biblia significa libertad. Y vamos a ir al el libro de Éxodo capítulo 12, verso 12, y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Éxodo capítulo 12, verso 12. Quiero aclarar que en estos estudios del ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico vamos a estar basándonos en el Antiguo Testamento y también algunas sobre del Nuevo Testamento. Vamos a estar usando algunos pasajes también basados en las epístolas de Pablo, etcétera. Vamos a hacer, esta vez en esta serie vamos a hacer prácticamente un viaje por toda la Biblia. Muy bien. Ya dijimos que Pascua significa libertad espiritual. Y el día de mañana, ahorita se ven, por ejemplo, los aeropuertos abarrotados de gente, los freeways, las carreteras llenas de viajeros. Y a algunos se les aconseja mejor permanecer en casa. Si no, se no tiene todo, si no hay necesidad de viajar, mejor no viajar. Máxime con las condiciones como están ahorita. Pero Pascua significa libertad. En el sermón anterior hablamos de las luchas espirituales de Daniel con la visita al ángel de Dios, y hoy hablaremos del poder de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo de hoy y se manifiesta sobrenaturalmente, y a veces quisiéramos ver las mismas manifestaciones y se nos olvida que la mayor manifestación sobrenatural es nuestra liberación espiritual a través de la muerte de Cristo. Y se sigue manifestando, en el amor del Señor, el versículo clave de la Biblia, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nunca pierde vigencia. Le llaman la síntesis del Evangelio, la Biblia resumida. Entonces nosotros no somos producto de la casualidad. Somos producto de un plan trazado por Dios desde la eternidad, ¿ok? Es de suma importancia entonces estudiar a la luz del Espíritu Santo las manifestaciones sobrenaturales de Dios en Egipto para liberar a su pueblo, porque de ahí viene la Pascua, la liberación del pueblo de Egipto después de haber estado 430 años, creo, en Egipto esclavizados bajo el yugo de Faraón, desde que José llegó vendido por sus hermanos. Conocemos esa historia. Entonces han pasado 400 años, han pasado 4 siglos y más años, y ahora ya no es solamente José, no es solo la familia de Jacob, sino que ahora es una multitud, ¿verdad?, de israelitas que están en Egipto, y obviamente a Faraón no le conviene dejarlo así, pero de ahí viene la liberación, y conocemos la historia, cómo Dios llamó a Moisés en la zarza ardiendo y lo mandó a que fuera a sacar al pueblo. Fue un proceso enorme, todas las luchas que tuvo Moisés con Faraón, las 10 plagas, y por último sacar al pueblo, y salieron solamente con la ropa que tenían puesta, no les dio tiempo a sacar nada. Y luego Faraón se arrepintió y después lo siguió al Mar Rojo, y en el Mar Rojo el mar se cerró porque ese es el milagro, uno de los milagros más grandes que se hemos podido ver a través de la historia, como el mar se abrió para que el pueblo pasara. No estamos hablando de 10 personas, de 20 personas, de 50 personas, estamos hablando, se dice 1,5 millones de israelitas, pero se cree que era mucho más, porque cuando habla de 1,5 millones de israelitas, según las costumbres antiguas, se contaba solamente a los hombres para la guerra, los mayores de 20 años, de 20 a 30 años. No se contaban niños, ni ancianos, ni adultos. Entonces, si calculamos unas 5 personas mínimo por cada familia, estamos hablando de unas
5 o 6 mil personas, más sus ganados y todo lo que salieron. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido el mar? Se abrió para que el pueblo pasara. Ya cuando estaban afuera, ya libres, y Faraón venía a medio mar con sus ejércitos para perseguirlos, el mar se cerró. Y ese es uno de los milagros más extraordinarios, que parece cuento de hadas, pero es la verdad. ¿Okay? Y entonces, así que de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Este sermón está un poquito largo, posiblemente lo repartamos en dos, ¿ok? Pero el primer punto dice lo sobrenatural de una plaga y el anuncio del juicio. 2, el anuncio de la muerte para unos y vida para otros. 3, la advertencia de que los siervos de Dios no serían oídos. 4, la ejecución de los judíos de Dios. 5, la liberación de los primogénitos de Israel. 6, la institución de la Pascua por liberación de Dios. 7, la respuesta de Dios a la dureza de Faraón. Y 8, la liberación de todo un pueblo. Y 9, un hecho consumado y el mandato perpetuado. 9 puntos que dije vamos a tratar de predicarlo en dos partes, ¿no? Pero cuando hablamos del primer punto, lo sobrenatural de una plaga y el anuncio de juicio, ¿okay? Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón. Ya habían pasado las 9 plagas. Ya habían pasado 9 plagas y Faraón decía vayan, y luego cuando se liberaba y todo, ya pasaba la tormenta, entonces otra vez no los dejaba ir. Dijo, una plaga traeré aún más sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que a cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Y también Moisés era temido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Faraón era muy reconocido y era temido, dice. Pues, es obvio todo lo que había estado pasando, la plaga de las úlceras, podríamos de los piojos, podríamos mencionar tantas plagas que habían pasado, y ahora solamente faltaba una. Y siempre, repito, Faraón decía, vayan, pero nomás pasaba la tormenta, se calmaba todo, y luego otra vez no los dejaba ir. No le convenía. Entonces, no le convenía. Entonces se habla de 9 plagas destructivas que habían pasado, pero nada doblegaba a Faraón. Primero, la conversión del agua en sangre, plagas de ranas, plagas de mosquitos, piojos, pulgas, plaga de tábanos, de moscas, parte del ganado, úlceras, granizo, plaga de langostas, tinieblas. Al inicio decía de cada una, Faraón decía, vaya al pueblo, pero luego se resistía. Independiente de todo, Faraón creía en el Dios de los hebreos, que era más poderoso que los de Egipto, eso los creía. Y los egipcios dieron toda clase de regalos a los hebreos cuando Dios dice que Dios puso gracia en ellos para que les dieran toda clase de regalos, porque ese era el mandato de Dios, que fueran que llevaran todo eso para el camino. Fue lo único que dije, que salieron las joyas que les dieron, y todo eso tenía un propósito también. Ellos sabían que la causa de todo lo que recibían era por culpa de los hebreos, o sea que los de Egipto sabían que todo lo que estaban pasando, todo eso de las plagas, todo lo que pasaba era por culpa de los hebreos, no por ellos, sino que el Dios de los hebreos era mucho más poderoso que los dioses de Egipto. Era mandato de Dios que los hebreos les pidieran a los egipcios. Dios no quería enviarlos con las manos vacías. Entonces Moisés era muy respetado ante los siervos de Faraón y el pueblo, pero incómodo para el rey. Dios no quería enviarlos con las manos vacías. Ahora que estamos hablando de todo lo que está pasando con el ambiente migratorio, es importante recalcar también que si hemos venido a este país a prosperar en busca del sueño americano, es importante también, ¿verdad? Yo veo mucha gente que ha venido a trabajar, a luchar, a esforzarse, y para comprar sus casas, hacer sus casas, sus propiedades, construir su futuro en su país. Esa es gente inteligente, pero también hay gente que no ha aprovechado el tiempo, que se le ha ido solamente en vicios y en tanta cosa. Entonces,
que es tiempo, por ejemplo, que nosotros entendamos también que todo tiene un propósito, todo tiene un plan, ¿ok? Pero, repito, no somos de esta tierra. Si un día nos toca irnos, pues nos vamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios por las oportunidades que este país nos ha dado. Gracias a Dios por las oportunidades que este país hasta este momento nos ha dado. Amén. Y reconocemos también que muchos de nosotros, los hispanos, tristemente hemos abusado de la bondad de Estados Unidos. Muchos hemos abusado de la bondad de Estados Unidos. En muchas áreas se ha abusado. Y entonces ya es tiempo también que abramos los ojos y que aprendamos a confiar en Dios, porque si nosotros confiamos en Dios y somos gente convertida a Cristo, dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, dejamos que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar, las cosas van a ser diferentes. Y vamos a, porque así como hay gente también, hay gente en Estados Unidos, hispanos, que han progresado, que han sido grandes emprendedores, están inmersos en la política, en lo empresarial, en lo profesional. Habemos de todo, ¿sí? Habemos de todo. Y hay gente también que ha tenido oportunidades y no ha pasado de lo mismo, ¿no? Y eso no es el plan. Venimos a progresar. Y quizás todo eso, pues obviamente, yo recuerdo hace unos años, por los años 90, aquí por donde vivimos, puros hispanos, aquellas grandes trocas enormes, con las grandes llantas, invertían quién sabe cuánto dinero en aquellas llantonas hasta altísimas, arriba se miraba hasta la media cabecita del que iba manejando, aquellos estéreos a todo volumen a las 11 de la noche, 12 de la noche, despertando a la gente, hasta que tuvo que ponerse fuerte el gobierno, y entonces pararon. Entonces tenemos que reconocer, como dije, que se ha abusado mucho de la bondad de Estados Unidos. Mucha gente ha venido solamente a tener hijos y más hijos y más hijos, basados en que el gobierno, hay la ayuda del gobierno, las food stamps, las estampillas de comida. En una ocasión, mi familia y yo estábamos pasando una situación bien difícil, y yo dije, voy a ir a pedir ayuda al gobierno, pues nuestra hija era nacida aquí, Lisette. Pero cuando yo voy ahí y miro todo el tipo de gente que estaba, era pura gente holgazana, gente que no quería trabajar, sin futuro, yo dije, no, esto no es para mí. Y di la vuelta y regresé, y Dios proveyó, amén, y Dios proveyó. Entonces, todas las cosas, yo le he dicho a mucha gente aquí, hay que trabajar, no hay que depender solamente del gobierno, hay que trabajar. Pero, bueno, uno puede dar el consejo, ¿verdad? Pero de ahí no pasa. Entonces reconozcamos que iba a llegar el tiempo que las cosas se iban a poner difíciles. Pero una cosa sí digo, viene una reforma migratoria para el pueblo hispano, y esperamos que eso no tarde mucho. En estos días yo creo que ya se está trabajando en el Congreso. Amén. Muy bien. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de liberación. Estamos hablando ya en vísperas del 4 de julio, pero estamos abordando este tema, que Pascua significa liberación, como Dios liberó al pueblo de Egipto. El segundo punto dice, el anuncio de muerte para unos y vida para otros. Entonces, y vemos nosotros que dice, dijo pues en el Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 8, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, oiga bien, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Wow, palabras con autoridad de parte de Dios por parte de Moisés. Entonces, una advertencia muy seria a Faraón. Se trataba de vida o muerte.
porque ya habían pasado 9 plagas, dije, ya las mencioné, 9 plagas, el agua en sangre, tantas cosas que habían pasado. Y Faraón decía, vayan, y después se arrepentía. ¿Por qué? Porque el pueblo le servía. El pueblo le servía, los tenía de esclavos. Entonces, pero ahora una advertencia muy seria. Desde cada primogénito de Egipto, de siervas y hasta las bestias, iban a morir. Y de ahí la historia de la liberación, que solamente los hijos de los israelitas no murieron. Nada sucedía en contra de los hijos de Israel. Los egipcios lo verían. Esa historia yo la escuché varias veces de mi padre, que aunque él no era evangélico como yo, pero leía la Biblia, había aprendido a leerla en el ejército, lo he hecho muchas veces, y él nos contaba esas historias, de cómo el ángel de la muerte se pasó rociando sangre en los tinteres de las puertas, y ahí no murieron los hijos de los israelitas, los hijos de los judíos. Sería el mismo pueblo entonces y ahora el mismo pueblo le iba a pedir a Moisés se marchase porque ya con la muerte de los primogénitos, y así sucedió, ¿ok? Entonces, el tercer punto es la advertencia que los siervos de Dios no serán oídos. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen de la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el corazón se endurece, el hombre endurece su corazón, Dios se lo endurece más. Muchas veces hablamos de cauterizar la conciencia. Primero se comienza, y eso es lo que siempre decimos en la iglesia, cuando estamos dando discipulado, que dejar que Dios transforme nuestro carácter, que reconozcamos que si hacemos algo malo, que la conciencia nos redarguye, pidamos perdón a Dios. Pero si no lo hacemos, y luego viene un pecadito, después otro y otro y otro, y se va, por último llega a ser se va endureciendo el corazón. Primero comienza el desánimo. Por cualquier motivo comienza el desánimo, ya no voy a la iglesia y tanta cosa. Y luego viene la frialdad. Y luego la frialdad, y después de la frialdad viene la rebeldía. Y ahora en la rebeldía se comienzan a ver todos los defectos que antes no se miraba en la iglesia. Se empiezan los defectos de los hermanos, del pastor, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que dar lugar a eso. No hay que dar lugar a eso. Entonces, siempre que nuestra conciencia nos reprende, que le fallamos a Dios, hay que pedirle perdón a Dios con reverencia, y Dios nos va librando. Y así va nuestra vida cristiana de proceso en proceso, como el libro del peregrino, el progreso del peregrino. Yo sé que es un libro antiguo, yo lo he mencionado, he preguntado algunas veces que quienes lo han leído, poquita gente lo conoce, pero es un proceso de todas las etapas que este personaje iba viviendo, y siempre de una a otra más fuerte, pasaba una prueba, venía otra más fuerte, y otra más fuerte, otra más fuerte. Así es la vida cristiana. Cada paso que damos, cada situación que vencemos en el nombre de Jesús, nos prepara para la próxima que viene, hasta llegar a la presencia del Señor. Amén. Entonces, así que, y Faraón, dice, no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Dios mismo endurecía el corazón de Faraón, porque repito, si el hombre endurece el corazón, Dios se encarga de endurecerlo más. Y Jehová veía la dureza deliberada, decía, de Faraón. Y otra vez Faraón se niega a dejar ir al pueblo. Dios quería que sus maravillas se multiplicaran en Egipto. ¿Okay? Vamos el otro punto, el cuarto punto, la ejecución de los juicios de Dios. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El capítulo 12 comienza con instrucciones sobre lo que habría de ser la Pascua, de lo que habría de ser la liberación, y deberían comer carne de cordero de manera apresurada, y las familias pequeñas
deberían compartir con otros, el animal debería ser sin defecto. Deberían untar sangre de cordero en los dinteles de sus puertas y deberían de comer preparados, porque Jehová pasaría hiriendo la ciudad. Habría de morir todo primogénito de Egipto. La sangre en los dinteles sería señal de libertad para Israel. Y no habrá, dijo, entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces ahora tenían que comer apresuradamente carne de cordero, matar cordero sin defecto y untar sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel de la muerte, que esas eran las historias que escuchaba yo de mi papá, el ángel de la muerte pasaba, decía él, y manchaba hacia las vigas, los dinteles de las puertas, ahí no entraba el ángel de la muerte, y así fue como fueron liberados los niños del pueblo de Israel. Número 5, la liberación de los primogénitos de Israel. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad, tomaos corderos por vuestra familia, sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad en el dintel los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Qué historia más bonita, como dije, parece cuento de hadas. Cualquiera después dice que lo ve de esa manera, como una fábula, pero fue realidad. Y lo hemos visto, cómo Dios ha liberado, cómo Dios ha bendecido al pueblo de Israel. Por más que se trata de destruirlo, por más que tratan de acabar con el pueblo, Israel siempre seguía adelante. Así que el mandato de Moisés fue que los ancianos lideraran la salida. Era más difícil que el pueblo le siguiera. Y debían usar un hisopo para untar la sangre en los dinteles de las puertas. El hisopo se usaba en la purificación de la lepra. Para el agua, la purificación. Y David, en la confesión de su pecado, pidió ser purificado también con hisopo en el Salmo 51. Así que a Jesucristo en la cruz le dieron a beber vinagre por medio también de un hisopo. Número 6. La institución de la Pascua por la fidelidad de Dios. Vemos que dice aquí también, ahora en Éxodo capítulo 12, versículos 24 y 28, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová les había mandado. Muy bien, entonces la bendición de ser liberados no repercutiría solo en ellos, también para toda su descendencia, y sería de generación en generación. Fue la más grande redención en el Antiguo Testamento. Siempre que sus hijos preguntaran, ellos debían explicar de cómo sus padres habían sido liberados. Era una visualización de lo que sería la verdadera liberación por Cristo en la cruz. La víctima de la Pascua era el cordero sacrificado en cada reunión de Cristo. Así que, amigos y hermanos, nuevamente estamos diciendo que Dios tiene un propósito en todo. Dios tiene un plan. A veces las cosas parecen muy difíciles. A veces dice el dicho popular que a veces nos encontramos en situaciones, no encontramos la puerta, ni para... cuando todo se torna en nuestra contra. Pero en medio de todo, repito, está la mano de Dios. Está la mano de Dios. Dios, hay otro dicho que dice también en el mundo: Dios ahorca, no aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta, pero no ahorca. Ahorita estamos siendo apretados, pero no ahorcados. Amén. Aleluya. Y así que, y todo lo que pasa, por dura que sea la situación, nuestro propósito, nuestro plan es agradecer. La Biblia dice que hay que dar gracias a Dios en todo, aún por las cosas que nos agradan y por las cosas que no nos desagradan. No es fácil dar gracias a Dios, pero a eso nos manda Dios. Y cuando aprendemos a dar gracias a Dios en todo, aún por las cosas que no nos agradan, ahí estamos viendo nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Repito,
Siempre yo aprendí en la maestría que el líder no se conoce por sus acciones, el cristiano, sino por sus reacciones. Y muchas veces se ve que es en la reacción, porque accionar, cualquier acción, canta, predica, eso hace el otro, pero cuando vienen las situaciones donde hay que reaccionar, a ver cómo se reacciona, entonces ahí es donde se conoce realmente nuestro verdadero sentir espiritual. Entonces, el punto dice la respuesta de Dios a la dureza de Faraón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Había pasado el ángel de la muerte, matando a todos los primogénitos de Egipto, y de los animales también, y las bestias, pero menos en las casas de los israelitas. Milagro, el milagro de Dios. Nosotros creemos en un Dios de milagros. Amén. Y la muerte de los primogénitos de Egipto fue lo último que Faraón no resistió momentáneamente. Desde el primogénito Faraón de la cárcel, los dioses de Egipto con el principal Osiris no resistieron al Dios de Israel, y ahora los egipcios clamaban a Faraón con suficiente razón para que los dejara ir al pueblo. Clamaban a Faraón, para que dejara ir al pueblo. Y los dejó ir, aunque después se arrepintió, y de eso vamos a estar hablando. Luego el siguiente punto, la liberación de todo un pueblo. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Eso fue lo que dijo Faraón en un momento de apuros, aunque después se arrepintió, como dije. Ante su dolor y la presión de su pueblo, Faraón, porque hasta él tenía su hijo primogénito también muerto ahí. Llamó Moisés y Aarón, y se cumplía lo que Moisés había hecho. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Y así sucedió. Los dejó ir, los echó. Él le dijo: salid. Y los israelitas tuvieron que salir deprisa, como Jehová había dicho a Moisés. A eso se debía la advertencia de Jehová de comer panes sin levadura. Muy bien, el siguiente punto, un hecho consumado y el mandato de perpetuidad. Éxodo capítulo 12, versos 40 al 42 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones, y de ahí viene la fiesta de la Pascua, que significa liberación espiritual. Así que por 4 siglos, desde que dije, cuando José llegó vendido por sus hermanos, el hijo menor de Jacob, ahora habían pasado 430 años, y ya eran millones, ya era mucha gente. Así por 4 siglos y 30 años Israel estuvo en Egipto, y salieron en el tiempo de Dios. No es en el tiempo de nosotros. Yo siempre digo que Dios no se rige por el reloj de nosotros, que es por las 24 horas, que las manecillas pasan cada 24 horas por el mismo lugar, que el sol pasa cada 24 horas por el mismo lugar según la rotación de la tierra. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve en su tiempo, en su kairos. En el tiempo de Dios viene la bendición para el pueblo hispano. En el tiempo de Dios, y ahorita estamos viendo, como dije, ya en el Congreso se está hablando fuertemente de una reforma migratoria, que yo estoy seguro que en estos días va a salir el anuncio en el nombre de Jesús. Ya se habla de eso. Así que hay que creer en las promesas de Dios. No es, para responder con el hígado, no es para maltratar ni insultar. Dios no nos manda a insultar a las autoridades, sino que al contrario, a bendecirlas y orar por ellos, como gente de paz, porque eso somos. Así que por 4 siglos y 30 años estuvo en Israel, y salieron de Egipto en el tiempo de Dios. Fue el deseo de Dios que su salida victoriosa fuera un hecho de conmemorar, para que el pueblo no lo olvidara, y esa es la celebración de la Pascua. La frase salieron de Egipto se repite 56 veces en la Biblia,
y desde siempre los judíos celebran la Pascua una vez por año por mandato perpetuo. Entonces, en conclusión, la Pascua es una de las fiestas judías que Dios hizo obligatoria para ellos. De las 7 fiestas que hay judías, habían 3 que tenían que cumplirse al pie de la letra, aunque no se cumplieran las otras o asistieran, pero habían 3 que todo israelita debe de cumplir. Es un acto recordatorio de la liberación del pueblo hebreo después de 430 años de esclavitud en Egipto, desde Josué, el hijo menor de Jacob, que ya lo dije, cuando llegó vendido por sus hermanos. Y eso nos enseña cómo Dios estuvo al pendiente de ellos. En su tiempo lo liberó por medio de Moisés y Aarón. No fue nada fácil. Las 10 plagas destructivas que por un momento Faraón decía y luego no, hasta que se diera la muerte de los primogénitos de los egipcios, comenzando con él mismo. Los judíos celebran cada año y Cristo, antes de partir a entregársela, celebró con sus discípulos y mandó que siempre se haga hasta que Él venga por su iglesia. Solo en Cristo se encuentra la salvación eterna. Y cada vez que se toma, nos remontamos a la liberación de Egipto, a cada año a celebrarla. Y cuando Él la celebra con sus discípulos, Cristo la celebró antes de ir a la cruz y nos recuerda su pronta venida. Es un momento de consagración a Dios, y que si en ese momento viene, Él nos llama a su presencia, nos vamos. Cuando estamos oficiando lo que se conoce como la Santa Cena en nuestro medio, siempre decimos que si lo estamos haciendo de corazón, y si en ese momento Cristo viene, nos vamos con Él. Así que eso es, repito, Pascua significa liberación espiritual, y ahorita creo que en este tiempo preciso que estamos viviendo, estamos celebrando el día mañana, el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, y así de que en medio de todas las cosas, también nosotros tenemos que, viene algo especial para el pueblo de Dios, pero portémonos bien, hagamos las cosas bien, no andemos haciendo relajos. ¿Cómo es posible que en las protestas, las protestas son constitucionales, son legales, pero no relajo, no hacer destrucción, no destruir, no lanzarle objetos a las autoridades, a los policías, a las radiopatrullas, mucho menos la bandera americana, mucho menos la bandera mexicana, mucho menos la bandera mexicana, ni la de otros países tampoco, de ninguna manera. Todo eso no tiene que ser, Así que en el nombre de Jesús, portémonos bien. Mañana hicemos la bandera de Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos, pero no la bandera de nuestros países. Eso, usémosla cuando estemos en nuestro país. Así que portémonos bien. A mí no me gustaría, repito, que mi país ondee la bandera de otro país, aunque sea la bandera de Estados Unidos. En mi país tiene que ser la bandera azul y blanco con el escudo nacional. Esa es la que debe ondear en mi país, ¿ok? Y aquí yo no voy a andar con la bandera de Guatemala ondeándola por todos lados, de ninguna manera, ¿ok? Cuando sí en la iglesia celebramos cultos misioneros diferentes, por ahí sacamos banderas de diferentes países, pero es un acto cristiano, pero no andan en la calle. Así que portémonos bien en el nombre de Jesús. Muy bien, ese ha sido el consejo de hoy. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite, como dije, hablar de esta serie que hemos comenzado, el ámbito espiritual desde el punto de vista bíblico. Vamos a estar abordando varios temas basados no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. Por hoy, damos gracias a Dios. Vamos a ver las personas que se hayan contactado. Hasta el momento parece que no hubo mucha audiencia hoy. Aquí está el pastor Vidal Trujillo desde Puerto Vallarta, México, que siempre está. Gracias, pastor, por estar pendiente de nosotros. Entendemos que ahorita la gente está viajando, la gente está saliendo y hay tantas cosas que se están haciendo, pero damos gracias a Dios. Este video va a quedar ahí en el Facebook por un mes. Pues ahora un mes lo tienen nada más, lo permiten, pero luego en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube también Vladimiro Monroy, ahí vamos, Iglesia Comunidad Cristiana.
Así de que por el momento, como dije, solamente estuvieron conectados el pastor Vidal Trujillo, mi hermana Victoria Leticia Monroy de Guatemala, alguien más aquí, sí, y pues, sí, claro. Pero vamos a estar, pero de todas maneras, vamos a hacer una oración por si una persona en este momento, o en el momento que vea esta transmisión, siente en su corazón la necesidad de entregar su vida a Cristo. Si tú sabes que tu conciencia te dice que si mueres en este momento no sabes a dónde vas, todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón, decirle: Señor, entra en mi vida, te pido perdón, hazme tu hijo. Así de fácil, no tienes que ir al Google ni a buscar palabras elocuentes para hablarle. Si lo haces de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma, nunca. ¿Okay? Si tú te has apartado del Señor, es tiempo que regreses de nuevo. Él te está dando la oportunidad como el hijo pródigo. Si estás enfermo, si estás en alguna condición crítica, Dios en este momento tiene la solución para tu problema. Vamos a estar orando por las personas que se conectaron, por las personas que van a ver esta transmisión en el transcurso del día o la semana, del mes. Y también vamos a estar orando por las personas que están sufriendo la separación de familias, personas que están ahorita detenidas en condiciones críticas. Pero repito, Dios es un Dios de misericordia, y en su momento Dios va a actuar, va a hacer algo, pero que viene bendición, viene en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tú nos permites, Señor Jesús, hablar todavía. Estamos, Padre Santo, en un país donde hay libertad para predicar tu palabra. Señor, gracias en este momento. Oramos, Padre Santo, por las autoridades. Oramos por el presidente de Estados Unidos, que tiene sus defectos, los tiene, claro que los tiene, ¿ok? Pero oramos por él, Señor, para que tú lo ayudes, lo dirijas, Señor Jesús, y pongas un poco más sensibilidad en su corazón. Oramos por la secretaria de Seguridad Nacional, Noem, y oramos por el zar de la frontera, el Mr. Hotman también, Hatman. Oramos y por todas las autoridades en el nombre de Jesús. Señor, oramos por los congresistas que están haciendo esas gestiones en el Congreso para aprobar una reforma migratoria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a portarnos cada día mejor, a hacer las cosas bien en un país que nos ha brindado tantas oportunidades para, Señor, y si es tu voluntad que regresemos al nuestro, pues lo hacemos, Señor, con toda la humildad y la sencillez en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Ha sido un privilegio. Nuestra próxima transmisión será el domingo del templo, a eso al mediodía. Pero por ahorita, repito, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Iglesia Comunidad Cristiana, Vladimir Monroy. Ahí quedan las transmisiones. Por hoy, repito nuevamente, si va a salir, si va a viajar, hágalo con toda prudencia, hágalo con la gracia, aunque encomiéndese a Dios, ore a Dios antes de salir. La Biblia dice que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada ya desde ahora y para siempre. Y si no hay necesidad de salir, pues no se gaste su dinerito, téngalo en su casa, le va a servir quizás más adelante, en el nombre del Señor. Mi esposa les saluda, que está pendiente de la cámara. Dios les bendiga y hasta la próxima.